Hola a todos, mi nombre es Marta Moreno García y soy científica titular en el Instituto de Historia del CSIC en Madrid. En concreto, pertenezco al Grupo de Investigación Paleoeconomía y Subsistencia de las Sociedades Preindustriales. La clase que he preparado se titula La actividad ganadera en las primeras comunidades productoras de la península ibérica, una aproximación desde la arqueozoología. Como quizás no todos estéis familiarizados con esta disciplina, voy a comenzar por definirla y explicar brevemente cuáles son sus ámbitos de investigación. Después comentaré algunos aspectos metodológicos relacionados con las principales variables analíticas en las que se apoya la investigación arqueozoológica y pasaré a centrarme en tres cuestiones que creo son de interés para el estudio de la actividad ganadera en el Neolítico inicial. La primera tiene que ver con las especies domésticas que llegan a la península ibérica y los problemas de identificación a los que nos tenemos que enfrentar. En segundo lugar, veremos qué recursos se aprovecharon de las principales cabañas ganaderas. Y por último, haré algunos comentarios sobre las diferentes estrategias de manejo de los animales practicadas por los primeros grupos neolíticos y la aportación de nuevas metodologías como son los análisis isotópicos. Las imágenes que aparecen en esta diapositiva os resultarán familiares o al menos no creo que tengáis dificultad en identificar el marco temporal y espacial en el que tienen lugar. Podéis ver un campamento mesolítico, una escena de una tumba egipcia, por debajo una ceremonia de época romana, en el centro una ilustración de la Edad Media y en la izquierda una foto actual de un pescador tradicional en un río de China. Lo que todas ellas muestran son seres humanos interactuando con la fauna de su entorno. Además de ser parte de nuestra alimentación, los animales nos proporcionan muchos otros recursos, por ejemplo, pieles, huesos, sus propios dientes, con los que fabricamos todo tipo de objetos. También comerciamos con ellos y en muchas sociedades se les atribuye un valor simbólico, mágico o religioso. Por eso, si somos capaces de identificar todos estos aspectos en el registro arqueológico, podremos comprender mejor nuestro pasado y nuestra historia. Y este es precisamente el objetivo principal de la arqueozoología como disciplina científica: investigar y generar conocimiento sobre las relaciones que los seres humanos establecieron con los animales a través del tiempo y del espacio, teniendo como material de estudio los restos faunísticos recuperados en las intervenciones arqueológicas. Esta es la definición que recoge el ICAD, Organización Internacional de Arqueozoología, a la que pertenecemos muchos arqueozoólogos y cuya página web os animo a visitar para que conozcáis con más detalle todos los grupos de trabajo que la integran. Las áreas de investigación de la arqueozoología se pueden agrupar en tres grandes ámbitos. Una de ellas es la relacionada con el proceso de formación del registro arqueológico. Es decir, a través del reconocimiento del estado de conservación, si los restos presentan superficies alteradas, erosionadas, quemadas, huellas de origen antrópico como son marcas de carnicería o también de origen animal, por ejemplo los impactos de diente de un carnívoro, así como mediante la observación de los elementos anatómicos que están presentes en una muestra, se pueden reconstruir los procesos por los que una carcasa animal ha pasado desde el momento de muerte o sacrificio del individuo hasta su recuperación en la excavación. Con esta información podemos caracterizar la tipología del contexto de enterramiento y valorar la representatividad de la muestra recuperada a la hora de plantear las cuestiones que nos interesa investigar. Otra área de investigación es la que tiene que ver con los datos paleoecológicos y biológicos que pueden inferirse de las muestras arqueofaunísticas. Pensad que gran parte de las especies animales se encuentran adaptadas al medio en el que viven, en el que se alimentan y se mueven. Entre los mejores indicadores paleoambientales están muchas especies de micromamíferos y aves. Por ejemplo, si en una muestra encontramos huesos de una ardilla y un arrendajo, como los que tenéis en la imagen, este dato nos informa de la presencia de bosques en las inmediaciones del yacimiento, porque ese es el medio en el que ambas especies viven y es muy posible que el ecosistema actual sea totalmente diferente. También la presencia de individuos jóvenes nos ayuda a reconocer la estacionalidad de la ocupación, ya que la época de nacimiento suele ocurrir siempre en la misma estación del año. En cuanto a los aspectos biológicos, a través de los caracteres morfológicos y métricos, es decir, la forma y el tamaño de los huesos y dientes, se puede estudiar la evolución de las especies.
En este sentido, uno de los mayores cambios que se ha producido en el reino animal tiene que ver con el proceso de domesticación, cuando el ser humano en el Neolítico seleccionó determinados caracteres en un número reducido de especies, como es el caso del perro, que es la primera especie domesticada, y las principales cabañas ganaderas. Pues bien, al investigar el registro arquefaunístico sabemos cuándo y dónde aparecieron estas nuevas especies y cómo se expandieron por otros territorios. Expansión que no sucede de forma natural, sino que va unida al movimiento de las comunidades productoras. Por último, también destacar cómo a través del estudio de los restos de fauna se puede seguir el desarrollo de los morfotipos raciales en cada especie domesticada a lo largo del tiempo. No tenéis más que imaginar las diferencias enormes que existen entre los huesos de un caniche y un pastor alemán, a pesar de ambos pertenecer a la misma especie y tener un antepasado común como es el lobo. El último ámbito de investigación es el que tiene que ver con el papel económico, social y cultural desempeñado por los animales en las sociedades del pasado, que resalta la capacidad de la arqueología para generar conocimiento histórico y reconocer, como decía al principio, las relaciones que las comunidades humanas establecieron con los animales. ¿Qué recursos se aprovecharon? ¿Cuáles fueron las estrategias de explotación y producción que se siguieron en un determinado medio? ¿O cómo los patrones de procesamiento y consumo pueden reflejar la identidad sociocultural de una población? Estas son solo algunas temáticas que espero os hagan entender el enorme potencial contenido en los restos de fauna y que la arqueología no consiste en hacer una lista de la compra con las especies presentes en un yacimiento, sino que trata de aportar evidencias para encontrar respuestas a problemáticas arqueológicas, científicas e históricas complejas. El paso con el que se inician todos los análisis arqueológicos una vez que el material recuperado llega al laboratorio es la recogida de datos cualitativos. Y el primer dato que nos interesa recopilar es saber el elemento anatómico que tenemos entre manos y la especie a la que pertenece. Para ello es fundamental contar con colecciones de referencia de esqueletos perfectamente identificados que nos permitan realizar las identificaciones osteológicas y taxonómicas correctas. Aprovecho la ocasión para invitaros a visitar el Laboratorio de Arqueobiología del Instituto de Historia en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid y ver las colecciones comparativas que son de las mejores en nuestro país. Siempre que es posible, registramos el elemento anatómico y la especie. Por ejemplo, en esta bandeja he destacado un tercer molar inferior de un ciervo, un fragmento distal de tibia de oveja y un cuerno de cabra. En el diente interesa registrar el desgaste que presenta la superficie de oclusión, que nos va a ayudar a determinar la edad del animal al que perteneció. Lo mismo sucede con el estado de fusión de la epífisis a la diáfisis en el caso de la tibia. Si observáis con atención, es posible ver la línea de sutura. Al no estar totalmente cerrada, la edad de sacrificio de la oveja rondaría los 18-30 meses de edad. Otras variables que registramos son las huellas de procesamiento, su localización y características generales. En este caso, el cuerno de cabra presenta varios cortes profundos en la parte inferior que indican que fue seccionado del cráneo. Otro ejemplo de huellas son las incisiones visibles en el fragmento de pelvis de vaca en la parte inferior de la imagen que se pueden relacionar con la acción de descarnado. En esta primera fase también se miden los huesos y los dientes y se anota el estado de conservación y la presencia de condiciones patológicas. La segunda fase consiste en la elaboración de los datos registrados anteriormente, es decir, en su cuantificación para poder comparar entre muestras de diferentes contextos atendiendo a criterios espaciales y o temporales. Así se calcula el espectro faunístico y a partir de la frecuencia de diferentes elementos esqueléticos se elaboran los perfiles de distribución anatómica, lo que permite conocer las porciones que están mejor o peor representadas. Como he comentado antes, con los estados de desgaste dental y de fusión epifisaria se construyen estimativas sobre la edad de sacrificio. También el análisis de los datos métricos permite discriminar con más seguridad la identificación de especies semejantes, reconocer diferencias sexuales y valorar cambios de talla en una especie a lo largo del tiempo. En último lugar, os he señalado la cuantificación de las alteraciones taxonómicas relacionadas con el estado de conservación y las marcas de origen antrópico, huellas de carnicería y termoalteraciones y también las de origen animal,
dentadas, roídos, etc., que nos informan de los agentes responsables por las acumulaciones y de los procesos por los que éstas han pasado. Tras esta introducción general, vamos a ver entonces cómo se ha abordado el estudio de la actividad ganadera en las primeras comunidades productoras de la península ibérica desde la arqueozoología. Uno de los rasgos que definen la llegada de los primeros grupos neolíticos a nuestro territorio es la presencia en los conjuntos faunísticos de las 4 especies domésticas que constituyen las principales cabañas ganaderas. Hablamos de ovejas, cabras, vacas y cerdos. Los agriotipos o antecesores salvajes de estas especies estaban ausentes de la península en el caso de ovejas y cabras, pero no en el del ganado vacuno y porcino, ya que los restos de uros y jabalíes son abundantes en el registro arqueológico paleolítico y mesolítico. Al tratarse de nuevas especies, podemos pensar que su identificación no supone un problema, pero esto no es así por la similitud morfológica que existe entre la especie doméstica y su agriotipo, que suelen diferenciarse por el tamaño, ya que la domesticación provocó una reducción de las tallas. Ante la ausencia del muflón oriental, agriotipo de la oveja, la recuperación de restos de ovino constituye uno de los marcadores de neolitización en la península ibérica y también en toda Europa. Sin embargo, debido a la semejanza de la mayor parte de sus huesos y dientes con los de las cabras, no siempre es posible llegar a identificaciones específicas, de manera que es frecuente recurrir a la categoría artificial de ovicaprino, en la que se registran restos potencialmente pertenecientes a una u otra especie. Entre los huesos más diagnósticos están los metacarpos, en particular su parte distal, que como podéis observar en el dibujo de la derecha, presentan los cóndilos inclinados hacia el interior en las cabras, mientras que en las ovejas son paralelos y también el cóndilo lateral es más estrecho en las cabras que en las ovejas. Cuando representamos gráficamente la anchura y la profundidad del cóndilo lateral, las cabras se agrupan hacia el lado derecho del gráfico, mientras las ovejas lo hacen en la parte interna. Pero en otros elementos las diferencias no son tan claras y también varían con la edad. Así, las identificaciones de individuos muy jóvenes o muy viejos son menos fiables que las de los animales entre 1 año y medio y 6 años de edad. Como resultado, es normal que la proporción de restos registrados en la categoría artificial de ovicaprino sea siempre mayor que la referida a oveja o cabra, lo que puede suponer un problema a la hora de datar conjuntos del Neolítico inicial. En los últimos años, la técnica conocida como ZUMS, Zooarchaeology by Mass Spectrometry, ha probado su eficiencia en la separación de ovejas y cabras incluso en individuos juveniles. Este método se basa en el hecho de que entre los taxones animales existen pequeñas diferencias en las secuencias de péptidos del colágeno tipo 1, que pueden ser detectadas por la espectrometría de masas, proporcionando así la huella del taxón. Solo se necesita una pequeña muestra que no se destruye durante el procesamiento y se puede reutilizar para otras analíticas como las dataciones AMS. Un ejemplo de la aplicación de ZUMS lo encontramos en el trabajo de Martins et al., publicado en 2015, en el que intentan corroborar las identificaciones zooarqueológicas procedentes de yacimientos del Neolítico inicial en la península ibérica, cuyas dataciones definen la llegada de las primeras poblaciones neolíticas a las costas del Mediterráneo y su dispersión hacia la costa atlántica. En varios casos, enmarcados en verde, las muestras eran de ovicaprino, es decir, que había la posibilidad de que en realidad el resto datado perteneciera a cabra y que ésta fuera salvaje y no doméstica. Con esta técnica se verificó la identificación errónea de ovino en la cova del Vidre, enmarcada en rojo, que resultó ser efectivamente de una cabra y probablemente sería salvaje, dada la altitud a la que se encuentra el yacimiento. De manera que, en base a las muestras identificadas como oveja y sus dataciones, estos autores concluyen que el proceso de neolitización en la península se desarrolló en el intervalo comprendido entre 5600 y 5400 calibrado BC. En este gráfico se representa la frecuencia relativa de especies salvajes en verde y domésticas en naranja identificadas en yacimientos del Neolítico antiguo en la península ibérica, que se localizan en el Pirineo Ostense, el caso de la cueva de Chaves y Trox, en Cataluña La Draga, en Alicante Cova del Or, Valencia Sarsa y en Andalucía Castillejos y Nerja.
He escogido estos yacimientos porque en ellos el número de restos identificados es superior a 800. Por tanto, se trata de muestras con identidad suficiente para considerarse representativas, en las que se puede observar bien el cambio en el modelo de subsistencia que se produce con la llegada de las primeras comunidades agropastoriles hacia mediados del sexto milenio. En todos ellos dominan las especies domésticas frente a las salvajes, entre las que se incluyen ciervos, uros, cabra montesa, jabalíes, liebres y conejos, y algunos carnívoros, especies que conformaban el espectro faunístico durante el Paleolítico y el Mesolítico y que ahora en ningún caso llegan al 40%, demostrando así que la actividad ganadera se sobrepone a la cinegética en la economía local. Por otro lado, el hecho de que en la Draga, el único asentamiento al aire libre incluido en el gráfico, la frecuencia de recursos cinegéticos explotados sea la más baja de todos los conjuntos analizados, sugiere que los espectros faunísticos son un reflejo del contexto en el que se recuperaron y las actividades desarrolladas en ellos. Una vista detallada de la composición de las especies domésticas identificadas en estos mismos yacimientos revela la importancia de ovejas y cabras que aparecen de forma conjunta en el gráfico como OC. Con la excepción de la draga, su frecuencia relativa está en torno al 80% en todos los yacimientos, lo que demuestra la importancia de los ovicaprinos frente al ganado vacuno y porcino en los yacimientos localizados en cuevas, tanto en zonas abruptas como más llanas, que también se ha relacionado con la mayor movilidad de la cabaña ovicaprina y su capacidad adaptativa a ecosistemas diversos, además de con la utilización estacional de las cuevas por parte de grupos ganaderos. Mientras, en los poblados al aire libre, donde la agricultura es el elemento clave de la producción, las proporciones de pequeños rumiantes vacuno y porcino están bastante equilibradas. Este patrón permite intuir el papel relevante que el ganado vacuno jugaría en el desarrollo de las labores agrícolas y, por tanto, se explica así su mayor contribución en este tipo de yacimientos. Uno de los aspectos más importantes de la actividad ganadera es el que tiene que ver con la productividad y el aprovechamiento de recursos que no implican la muerte o sacrificio del animal y que por eso se han definido como productos secundarios. Los principales, la leche, la fuerza de trabajo, el estiércol, la lana, que tenéis desglosados en la columna de la derecha, frente a los denominados productos primarios, que son la carne, la piel, etcétera, que sí que llevan implícito la muerte del animal. Este es el gran cambio que supone la domesticación y el mantenimiento de las cabañas ganaderas, que va asociado al proceso de neolitización. Para conocer el aprovechamiento que una comunidad humana realizó de las distintas cabañas ganaderas, la arqueología tradicional recurre al estudio de las edades de sacrificio a partir fundamentalmente de los dos métodos que ya he comentado anteriormente: la erupción y el desgaste dental y la edad de fusión de las epífisis a las respectivas diáfisis. Y esto es así porque la productividad está íntimamente relacionada con la edad. Por ejemplo, una mortalidad elevada de animales jóvenes y subadultos sugiere un interés en la producción de carne tierna, mientras que si lo que se pretende es explotar la fuerza de tracción del ganado vacuno, este será sacrificado al final de su vida productiva. Por su parte, la mortalidad alta de animales neonatos e infantiles poslactantes puede indicar un interés por la explotación de leche, y al mismo tiempo la presencia de perinatales, es decir, fetos y recién nacidos, se puede tomar como un indicador de que la cría se estaba produciendo en el momento de ocupación del contexto arqueológico. Con base en estos presupuestos, se han establecido una serie de modelos teóricos como los de Elmer y otros que nos permiten reconocer, a partir de las distribuciones de edad de muerte, si el interés de una comunidad se orientaba a la producción lechera, cárnica, lanífera o era polivalente, es decir, que se explotaban varios de estos recursos a la vez, así como si pudo haber especialización en alguno de ellos. En el lado izquierdo de la imagen aparecen una serie de histogramas correspondientes a varios yacimientos del Próximo Oriente y uno francés del Neolítico, en los que se representan las distribuciones de las edades de sacrificio de ovejas y cabras basadas en el desgaste dental. Las cajas grises del centro discriminan las edades de edad que van desde la A, de 0 a 2 meses, a la HI, en la que se incluyen los caprinos de más de 6 años.
En el lado de la derecha se anota el tipo de explotación que se relaciona con la mayor abundancia de cada uno de estos grupos de edad. Por ejemplo, se diferencian dos tipos de explotación lechera. El tipo A, en el que la mayor parte de los corderos y cabritos se sacrifican con menos de 2 meses, y el tipo B, en el que hay una frecuencia alta de hembras sacrificadas entre los 3-4 años de edad, cuando su producción láctea empieza a decrecer. Lo mismo ocurre con la carne. El tipo A se identifica con el sacrificio de corderos sobre el primer año de edad que proporcionan carne tierna, mientras el tipo B se corresponde con la mortalidad entre animales que están próximos a alcanzar su peso óptimo sobre los 3-4 años de edad. Como se puede observar en los histogramas, casi siempre la explotación es mixta. Lo mismo sucede en la mayor parte de los yacimientos peninsulares del Neolítico inicial, en los que la actividad ganadera enfocada en los rebaños de ovicaprinos se orienta a la producción de carne y la explotación estacional de leche. Para terminar, vamos a comentar algunos de los resultados aportados por otra metodología analítica distinta de la arqueozoología tradicional que hemos visto hasta ahora, en relación con las estrategias de manejo practicadas por las primeras comunidades productoras. Esta tiene que ver con la aplicación de análisis de isótopos en los huesos y dientes de las principales cabañas ganaderas, a partir de los que se ha conseguido obtener evidencias directas sobre la estación de nacimientos, la dieta y los patrones de movilidad de los animales. Este último aspecto es importante para identificar los regímenes ganaderos sedentarios y móviles y su relación con el acceso a pastizales de buena calidad a lo largo de todo el año, que son fundamentales para asegurar el mantenimiento de la cabaña ganadera y su productividad. En la península ibérica y en otras áreas del Mediterráneo, el uso alternado de los pastos en altitud durante el verano y los pastos de los valles o llanuras en el invierno ha dado lugar a lo que se conoce como movimientos trashumantes. Pues bien, los análisis isotópicos de oxígeno y carbono del esmalte dental permiten reconocer si un animal durante los 2 primeros años de vida ha practicado estos movimientos en altitud o ha permanecido estante. De manera muy sintética y sencilla, voy a tratar de explicar el interés de analizar los isótopos de oxígeno y carbono. La composición isotópica del oxígeno en la biopatita de los dientes de los animales tiene que ver con el agua que beben, y esta está relacionada con el agua de lluvia, cuyos valores isotópicos varían según las estaciones. A la latitud que se encuentra la península ibérica, los valores isotópicos de oxígeno son más altos en los meses cálidos que en los fríos. Por otro lado, en los animales herbívoros, la composición isotópica del carbono está relacionada con la de las plantas que consumen, y este valor también varía a lo largo del año, con valores más elevados en el verano que en el invierno. Pero además ocurre que los valores de carbono de los pastos de tierras altas son mucho más bajos que los de los pastos de llanura, de manera que se puede registrar si los rebaños han practicado movimientos en altitud. El paralelismo que se observa en los valores isotópicos de oxígeno y carbono en las muestras de ovino, caprino y vacuno analizadas de la draga por Navarrete et al. Demuestran la práctica de una ganadería estante con una explotación de los pastos cercanos al poblado, sin que se detecten cambios significativos a lo largo del año. Por el contrario, en la cueva del Strox, situada a 1500 metros de altitud en el Pirineo axial y donde todas las evidencias arqueológicas señalan que hubo una ocupación estacional a finales de primavera y verano, se observa un patrón inverso entre las señales isotópicas de oxígeno y carbono en los dientes de ovejas, que evidencian claramente la práctica de movimientos en altitud desde los inicios del Neolítico. En conclusión, las aportaciones de la arqueozoología al estudio de los inicios de la actividad ganadera en la península ibérica van desde la identificación taxonómica al reconocimiento de los productos explotados y las prácticas de manejo y gestión. Todo ello ayuda a entender mejor la expansión de los grupos neolíticos y su adaptación a diferentes ecosistemas, al tiempo que pone de manifiesto la llegada de una ganadería plenamente desarrollada e integrada en un sistema económico complejo.